Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la programación del lenguaje Lisp y ahora vamos a ver lo que son las funciones. Ustedes conocen las funciones en la mayoría de los lenguajes. Algunos son procedimientos y algunas son funciones. En el caso del lenguaje C son funciones por defecto y en el caso de otros lenguajes hay diferencias entre procedimientos y funciones. Función en general es cualquier nombre que devuelve un valor. Ejemplo, la función del seno, coseno, tangente, suma de dos valores, eso devuelve un valor. Cada vez que devuelve o retorna algún valor estamos hablando de una función. Entonces, una función es cualquier definición de subrutina o procedimiento que devuelve un valor. Hay lenguajes específicos que hacen diferencia entre función y procedimientos. En el caso del lenguaje C, todas son funciones. Se le coloca la palabra void si no quiere que devuelva algún valor y se convierte en un procedimiento, pero su definición viene a ser como una función. Para el caso del lenguaje Lisp, todo es función. En realidad el lenguaje Lisp es un lenguaje de funciones, es un lenguaje funcional, esa es su definición, por lo que maneja funciones. Y aquí vamos a ver cómo se define una función en el lenguaje Lisp. Para ello se usa la palabra defun y sirve para definir la función de usuario y está ligado a un símbolo que por ejemplo puede ser de esta forma. Abrimos paréntesis, escribimos la palabra defun, que es la definición de funciones. Luego le colocamos un nombre. Por ejemplo, puede ser defun suma. Y acá ponemos la lista de argumentos. Si es suma, ponemos A espacio B. Entonces, defun suma y la lista de argumentos acá, A, B, C, D, que son los valores que vamos a sumar. Aquí tiene un ejemplo para llevar el cálculo de la hipotenusa y se define de esta forma. Defun, vamos a hallar el triángulo de Pitágoras, A, B, que son esta lista de argumentos, y luego volvemos a abrir un paréntesis y hacemos aquí los cálculos o las expresiones que nosotros necesitamos. Voy a hacer varios ejemplos para que se pueda entender esto. Entonces hacemos defun Pitágoras, abrimos un paréntesis y dentro de ello colocamos la lista de parámetros, volvemos a abrir paréntesis y aquí hacemos el cálculo que necesitamos hacer. Cerramos todos los paréntesis, incluyendo este que se abrió aquí, que es este su cierre. Entonces defun Pitágoras, abrimos paréntesis, A, espacio B, cerramos paréntesis, esta es la lista de argumentos, luego abrimos paréntesis para el cálculo y decimos SQRT es la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado, que es su exponente elevado al cuadrado, y después hallamos el exponente de B exponente 2, que es B al cuadrado, sumamos eso, aquí sumamos esto, y ese resultado hallamos la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, y devuelve ese resultado. Si escribiéramos eso, daría por resultado, por ejemplo aquí, si utilizamos esta función que definimos, tenemos que abrir paréntesis, escribimos el nombre de la función, en este caso es Pitágoras, y le pasamos los parámetros de A y de B. De A y de B.
y ahí hallamos la raíz cuadrada de eso y el resultado es 5. Vamos a verlo con un ejemplo. Para ello tenemos este compilador donde ya cargué. Entonces cargué acá ese mismo ejemplo y vamos a probar. Le damos execute y el resultado nos da 5. Ahora le explico de vuelta. Definimos el nombre de la función. En este caso le damos un nombre que se llama Pitágoras. Luego le pasamos la lista de argumentos o parámetros A, B. Luego abrimos el paréntesis donde vamos a hacer el cálculo. Voy a dejar un espacio acá para mostrarles mejor. Esto es lo que les quiero mostrar. Ahí. Se abre acá el paréntesis después de pasar los parámetros. Pero también acá es importante remarcar esto. Así como el lenguaje C tiene esta forma para marcar un bloque, tiene las llaves para marcar un bloque, y nosotros en el lenguaje C vamos a definir algo como esto. Escribimos int y hacemos ahí el cálculo. Acá hago una pseudo edición de lo que sería más o menos en el lenguaje C. Esto que tenemos aquí. Para definir una función en el lenguaje C definimos el tipo de datos al cual va a estar enviando. Ese resultado en este caso va a ser de enteros. Luego definimos el nombre de la función. Luego definimos los parámetros con sus tipos de datos. Luego definimos la variable local al cual va a estar ese resultado. Escribimos la palabra resultado y hacemos el cálculo del triángulo de Pitágoras. Entonces es a al cuadrado más b al cuadrado si su raíz cuadrada. Entonces eso va a estar guardado aquí. En realidad es una distancia, esa fórmula. Distancia o módulo. Bueno, entonces va a retornar ese valor. Y cuando va a usar, entonces
Acá les muestro los dos para que podamos comparar cómo es una definición en un lenguaje estándar, como si fuera un lenguaje C, y cómo es esta misma definición en el lenguaje Lisp. Y vamos a ir comparando por parte. Acá colocamos la definición con sus parámetros que van a ser recibidos. Entonces definimos la función Pitágoras con parámetros de entrada A y B, y acuérdense que este es un lenguaje que tiene tipo de datos, entonces puede ser acá un entero, flotante o lo que sea, lo que se define. Entonces dos valores A y B, pero con sus tipos de datos, en este caso enteros, y esta función va a retornar un valor que es un entero. Y veamos acá lo mismo, defun Pitágoras A espacio B, así de simple se define. Entonces esta definición que tenemos aquí viene a ser lo mismo que esta parte que tenemos aquí. Después de eso tenemos el cálculo aquí, y evidentemente aquí ponemos return para retornar este valor que va a ir aquí, el valor de retorno de este. Acá no lo colocamos ningún valor, evidentemente ya es implícito el retorno, entonces no hace falta colocarlo, pero en realidad sí devuelve ese resultado. Acá faltaría la palabra return, pero no hace falta, directamente retorna el valor. Y hallamos ese cálculo, y más o menos es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y se hace de esta forma. Se hace primero lo más interno, entonces a al cuadrado, esto es más interno, y este otro interno, luego hallamos la suma de eso, y es lo que está acá, el exponente de a, que viene a ser esto que está aquí, el exponente de a, y luego tienen el exponente de b al cuadrado, esto que está aquí. Entonces primero hallamos el exponente a, luego el exponente de b, y colocamos entre paréntesis eso porque todo eso es un conjunto. Entonces a exponente de a, b exponente de 2, entonces se halla de esa forma el exponente, que es esto que figura acá, y es el exponente de a, es esto que está acá, a al cuadrado. Entonces ya tenemos ahí esos valores. Bueno, después de hallar eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar. Sumamos este que está acá. Entonces aquí se abre paréntesis y hacemos la suma de esto más esto, es de esta forma, más espacio un número, espacio otro número. Entonces se arma de esta forma. Todo esto que está aquí es esto que está acá, esto que está aquí, hasta ahí. Y por último nos falta la raíz cuadrada que está acá, la raíz cuadrada que está aquí. Bueno, y allá tenemos el exponente y el cálculo de raíz cuadrada de a en a cuadrado más b cuadrado, que es lo que está aquí. Y acuérdense que en un lenguaje C esto es una llave, pero este lenguaje no usa llave, sino en realidad usa paréntesis. Es un poco más complejo porque se dan cuenta que hay muchos paréntesis. Entonces acá tienen este paréntesis que es la definición de los parámetros que se pasan, y acá tienen este que está acá y este otro que está acá. Esto es al revés, y tengo que cerrar.
Entonces, en vez de la llave, esto usa el paréntesis. Ahí, entonces abro paréntesis, cierro paréntesis que corresponde a todo este bloque. Y luego lo que hago es imprimir ese valor. Y acá hago esto que está acá. Pongo en una variable que yo le llamé, en realidad le llamé distancia a eso. Distancia es Pitágoras de 3,4, le paso los parámetros y va a hacer el cálculo y va a colocar en el INT de distancia del lenguaje C. Esto es como si fuera el lenguaje C. Y en el lenguaje de Lisp sería de esta forma. Esto que está acá. Pitágoras espacio 3 espacio 4. Se cierra paréntesis. Eso sería la definición de este que está acá. Y se va a asignar, esta es la parte de asignación, setQ distancia. Entonces distancia se va a colocar el resultado de esto. Y por último vamos a imprimir el valor de distancia. Y les muestro, solamente voy a dejar ahora el que le corresponde al lenguaje Lisp y nos queda de esta forma. Le pongo execute y ese es el resultado de esto. Si le cambio los parámetros 2 y 5 van a darse cuenta que se actualiza. Entonces es el resultado. Acá no hace falta definir tipo de datos, pero evidentemente cuando le dan 2.0 y le dan otros valores, entonces él asume como si fuera que esto es un valor flotante. Entonces él hace los cálculos de esa forma. Bueno, entonces así defino una función. Voy a cambiar un poco para hacer otra función. Esto le voy a llamar función suma. Y para cada vez que vamos a definir una función, vamos a usar la palabra defun, suma a, b, y acá voy a cambiar esto que está acá, voy a borrar todo esto y voy a directamente hacer la función de lo que voy a necesitar. Entonces voy a sumar a, b, en una forma de un lenguaje tradicional para la suma, como es a más b, pero en este lenguaje yo lo cambio. Este operador voy a mover aquí y ahí ya está definido. Entonces dejo un espacio entre uno y otro. Bueno, y ese es el cálculo de a más b. Y aquí voy a poner, esto es una asignación y el resultado de la suma de dos números, 10 y 5. Entonces fíjense que aquí abren una vez el paréntesis y en ese paréntesis lo cierran al terminar la definición de esa función. Entonces aquí se abre y aquí se cierra eso. Luego tienen que hacer el cálculo y abren el paréntesis y escriben la expresión que necesitan evaluar. En este caso van a evaluar esta suma. El resultado lo van a asignar
a partir de esta función. Entonces esta función va a hacer el cálculo de 15 y el resultado de 15 se va a guardar en resultado y vamos a imprimir el valor del resultado. Bueno. Y para hacer setQ es la misma cosa. Este es un bloque otra vez aparte y aquí es asignación. Acá esto significa, eso es comentario en el lenguaje Lisp, resultado es igual a la función de suma con los parámetros 10,5. Eso sería en un lenguaje estándar. Bueno, entonces vamos a ver si es que cometí algún error. Acá dice, tiene que tener una expresión de tipo lambda que vamos a ver enseguida. Eso tenemos aquí después de esto. Bueno, voy a continuar y después vamos a ver entonces. Entonces se define de esta forma una función. De fun, el nombre de la función, luego los parámetros que va a recibir, luego el mismo cálculo, se abre de vuelta un paréntesis para ese cálculo, acá hay que fijarse cuánto es lo que se abre, entonces aquí se abre y se cierra uno, pero este queda pendiente de cerrar. Luego volvemos a abrir esto y aquí abrimos 1, 2, 3, aquí se cierra uno y nos queda 2 abiertos, casi se abre uno y tenemos 3, 1, 2, 3 y después se cierra este que abrimos aquí. Entonces tenemos de esa forma.
También podemos hacer este tipo de cálculos. Podemos colocar a una variable que se llama CQIdentidad el valor de 25. Entonces escribimos esto y es decirle que identidad va a tener el valor de 25 y dice acá un símbolo puede estar ligado a un valor y a una función, las dos cosas. Este es un lenguaje que a un mismo literal le podemos guardar tanto el valor de una función como el valor de una variable normal. Entonces tienen ahí eso. Y veamos cómo es lo que se puede hacer. En realidad, si ejecutamos esto, vamos a tener el valor de 25. Y si definimos una función que se llame identidad, que tiene el mismo nombre de esto, eso es lo que nos dice que puede tener el mismo nombre. Y esto escribimos y nos va a dar el valor de identidad. Entonces puede tener tanto 25 como el valor que tiene identidad. Entonces escribimos identidad y nos devuelve el nombre de la función. Que tiene el valor de 25, que es lo que está definido. Voy a escribir esto para mostrarles. Pero voy a escribir dentro del list word para que podamos ver mejor. Entonces abro paréntesis, escribo la palabra CQ, el nombre de identidad y le asigno 25. Entonces le doy intro y identidad va a tener este valor que es de 25. Después de eso voy a crear una función que se va a llamar identidad, el mismo nombre, con esos parámetros que ven ahí. Ahora voy a pegar esto y le doy intro y definí una función que se llama identidad con estos parámetros y él me devuelve identidad. Entonces ahora mi identidad se comporta como una constante de variable, como una variable que tiene el valor de 25, pero también como una función. Entonces si yo escribo identidad viendo qué valor tiene eso, yo cuánto asigné 25, entonces el resultado de eso es 25, pero también definí una función que tiene el mismo nombre. Y nos devuelve 25. Ahora si quiero saber y me refiero a esta función que está acá, entonces escribo function identidad y él me va a devolver esto que está aquí. Entonces copio de vuelta esto. Lo pego ahí, le doy intro y entonces el intérprete, en este caso estamos usando el intérprete y nos devuelve este resultado. Este que estoy ejecutando acá es un intérprete y el que estoy ejecutando aquí en este otro es un compilador. Eso es la diferencia entre uno y otro. Cuando yo ejecuto esto dentro de un compilador,
tengo que atender muchas cosas porque estos compiladores no son muy buenos y no me dicen en qué lugar cometí el error. Entonces tengo que atender cada paréntesis que estoy abriendo. Entonces aquí abrí un paréntesis y aquí tengo que cerrar este otro. Eso es lo que tengo que atender. Y aquí, como esto es un compilador, no me va a dar el resultado. Se dan cuenta que aquí no me devuelve ningún resultado. Para hacer eso, tengo que seguir trabajando. Si yo estoy definiendo esto mismo dentro del intérprete, ya me va a dar el resultado de este cálculo. En este caso tengo que escribir la palabra print o la palabra write para que haga eso. Entonces puedo hacer dos cosas. Puedo directamente poner acá la palabra write o la palabra print. Da lo mismo. Abro paréntesis y es este cálculo que está aquí. Y cierro este otro. Le doy execute y me va a dar el resultado que necesito. Bueno, esta es la forma que tengo yo para hacer. En cambio, si esto estuviera dentro del intérprete, no hace falta que yo escriba esta palabra print. Directamente con que escriba esto que está acá, ya me va a validar el resultado. En cambio, aquí en el intérprete, cada vez que yo estoy dándole enter, él ya está evaluando. Acuérdense que los intérpretes evalúan línea por línea. Entonces, esto me está evaluando línea por línea. Entonces, cuando había definido identidad con valor de 25, él ya me había respondido que eso tiene valor de 25. Y cuando hago explícitamente llamar al mismo nombre con la función identidad, entonces él me dice que hay una función identidad definida también, y dentro del lenguaje tiene este código. Entonces este lenguaje nos permite definir una función y una variable que tengan el mismo nombre. Entonces eso es lo que se refiere esto que nos muestra aquí. Entonces un símbolo puede estar ligado a un valor cualquiera y a una función de este lenguaje. Si escribimos esto, cada vez que le ponemos este símbolo que se llama quote, lo que hace es no hacer la evaluación. Les voy a mostrar aquí. Cuando yo escribo eso mismo que está acá y le doy enter ahí, entonces él lo que hace es no evaluar esta expresión. Acuérdense que si yo escribo esto mismo que está acá y le quito este simbolito que se llama quote, él va a hacer la evaluación. Y lo que hace la evaluación es traernos el valor que corresponde. En este caso, al evaluar, me va a dar 25. Cuando yo le pongo este simbolito que está acá, él no va a evaluar. Esto es lo mismo que escribir entonces él me va a traer el literal, que es identidad. Esta es la forma corta para no escribir quote identidad. Entonces tenemos estas formas para poder traer estos valores. Tener identidad en la forma evaluada, o escribir quote el valor de identidad que nos trae su literal. Y son esos los valores que podemos hacer. Primero asignar a una variable que se llama identidad el valor de 25, ese resultado es 25. Luego intentar hacer algo como por ejemplo definir en ese mismo nombre que es de identidad una función y él acepta los dos. Y evaluamos qué valor tiene la identidad y nos devuelve esto. Y eso es lo que se puede hacer ahí. Bueno, ahora llegamos a lambda, que les dije hace rato, y
nosotros podemos definir las funciones de dos formas. Uno es darle un nombre, que es, por ejemplo, en el caso que vimos es Pitágoras, o en este último que hicimos, le dimos el nombre de suma. Pero uno puede crear una variable, una función anónima. Una función anónima. Y esa es lambda. Lambda es una función anónima. No existe en otros lenguajes para compararlo. Solamente existe en este lenguaje esta función anónima. Y vamos a ver, hay veces que uno quiere hacer una función una sola vez. Y no quiere definir para todo el código, sino solamente quiere definir para una vez. Y para eso se puede usar esta función lambda. Y dice, devuelve una función sin nombre, sin ligarla a ningún símbolo. Y directamente es lambda la lista de argumentos y el cuerpo. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Vamos a ver un ejemplo. Escriben la palabra lambda, escriben sus parámetros y escriben la expresión que van a realizar. Entonces aquí escriben la expresión que van a realizar y aquí sus parámetros. Como no tienen nombre, no van a poder llamar aquí abajo para pasarle los parámetros, entonces lo tienen que pasar dentro de este paréntesis que se está definiendo. Entonces acá lo que va a hacer es la suma de 3 y 4. Como ven aquí, eso es la expresión que se va a evaluar. Entonces, más A espacio B y va a sumar A y B con los valores 3 y 4. Ahí ya tienen el resultado, les doy ahí 7. Voy a hacer eso mismo aquí. A ver dónde estaba trabajando esto de suma. Voy a hacer como lambda, esto que está acá. Voy a hacerlo en list word, que es más fácil para que podamos ver. Abro paréntesis, escribo la palabra lambda, como ven aquí. Bueno, voy a copiar esto para mostrar primero esto que está aquí. Pego eso que está acá y voy a ver si es que no hay ningún error. Escribo la palabra lambda que está aquí, luego le paso los parámetros A y B, luego dejo un espacio y ahí coloco la expresión que va a evaluarse y luego le doy los parámetros. Y acá abro un paréntesis, este que está más exterior, y se cierra, como ven aquí, en este punto. Entonces se abre y se cierra en ese punto. Y lambda, como ven aquí, se abre aquí y se cierra en ese punto, antes de la evaluación de pasarle los parámetros. Y después de eso ya tienen los parámetros que van a pasarle y la función que va a estar definida. Esos son los parámetros y los paréntesis que tenemos que tener en cuenta. Entonces tenemos uno exterior, que es el principal. Todo el bloque tiene que estar aquí. Y acá dentro de ese bloque tienen esto que tenemos que tener en cuenta: 1, 2, 3 y 4. 4 secciones vamos a decir que tiene esto. Uno es el nombre de la función, en este caso va a ser la función lambda, una función sin nombre. Luego tenemos los parámetros o los argumentos que se van a enviar. Luego el otro es la expresión que se va a tener en cuenta para hacer el cálculo. Y estos son los parámetros que se van a enviar aquí.
Y con eso le damos intro y va a realizar el ejercicio. Entonces, cualquier definición siempre lo van a hacer aquí. Si es que ven, por ejemplo, en internet algún ejemplo de Lisp, siempre van a encontrar esta función lambda, una definición de defun, que es la definición de funciones, y una más que son las macros. Esos son los tres bloques principales que tiene este lenguaje. Macros, vamos a ver en minutos cómo se define una macro. Entonces, siempre es así. Entonces podemos definir esto. Y si quiero, por ejemplo, acá una multiplicación, directamente lo cambio ahí, y acá va a multiplicar 3 por 4 y nos va a dar este resultado de 12. Bueno, entonces continuamos. Entonces vimos una definición normal de funciones, que se utiliza la palabra defun, y acá tienen el ejemplo de cómo se arma esa función. Luego vemos una peculiaridad, que es asignar un nombre de variable y asignar un nombre de función a un mismo literal. Entonces está ligado a un mismo símbolo, que es identidad en este caso. Luego tenemos una función especial, que es esta de lambda, que es para no darle nombre a la función. Sería una función sin nombre, como tenemos ahí. Luego tenemos este black quote, y cuando nosotros escribimos la palabra quote, directamente todo el bloque que está dentro de eso no es evaluado. Pero cuando escribimos black quote, dice aplicar a una lista que realiza una evaluación de forma selectiva. Entonces podemos elegir dentro de una lista, decir, este yo quiero evaluar, este no, este yo quiero evaluar, este no. Eso es lo que me permite poder seleccionar cuáles evaluar y cuáles no. Es otra alternativa al quote. Entonces funciona como una plantilla o planilla, donde solo se evalúan las expresiones precedidas por una coma. Entonces cada vez que ven una coma, ese va a ser el valor que va a estar evaluado. Entonces, black quote y la plantilla. Eso es la forma como se escribe eso. Vamos a ver un ejemplo aquí. Entonces, cuando le ponemos la palabra black quote o este símbolo que vemos aquí, entonces va a estar evaluado de una forma especial. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Yo escribo este símbolo que está aquí y luego abro paréntesis y acá le paso la lista. Entonces le paso en la lista, le paso el valor, le paso la letra A, B, pi, que es 3,14, y C, esta pi es una constante, 3,14, y ahí yo defino cuál va a ser mi plantilla. Entonces aquí quiero que se fijen un ratito. Este es el quote normal. Entonces aquí ninguno de ellos está evaluado de forma especial. Entonces me trae directamente la expresión A, B, pi y C. Directamente me imprime eso. Si A tiene un valor, no le va a hacer caso. Si B tiene un valor, no le va a hacer caso. Si pi tiene un valor, no le va a hacer caso. Y si C tiene un valor, no le va a hacer caso. Este ya es una constante que está definida en este lenguaje, que vale 3,14. Y entonces, si yo quiero evaluar solamente algunas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir lo mismo, pero agregarle una coma al que va a ser evaluado. Entonces, yo no quiero evaluar A, yo no quiero evaluar B, pero quiero evaluar pi y no quiero evaluar C. Quiero que se fijen en su resultado. Entonces es A, B, que no fueron evaluados,
por tener una coma, este pi está evaluado y este c no está evaluado. Entonces me trae de esa forma. Voy a copiar este que está acá y les voy a mostrar que hay un pequeño error aquí dentro de esto, para que tengan en cuenta cuando van a usar. Me voy a list word, pego esto que está acá. Quiero que se fijen aquí lo que me viene pegado. Este es lo mismo que escribir la palabra quote, solamente que aquí se escribe con un símbolo en su forma abreviada. Eso está bien, pero lo que está mal es la ubicación de esta coma. Este está pegado al valor de pi, esta tiene que estar pegado al valor de b, y ahí sí va a funcionar. Entonces lo que va a hacer es, de esa plantilla que está ahí, donde encuentre coma va a evaluar. Entonces A no va a evaluar, hay un espacio ahí. B no va a evaluar, hay un espacio donde está pi, va a evaluar el valor de pi, que es 3,14, un espacio, y C. Evidentemente yo no asigné valores a B y C, por lo que si yo empezara a colocarle la coma a esto me va a dar error. En este caso, como pi es una constante, entonces cuando yo le coloco una coma antecediendo al nombre de la variable o de la lista que está acá, entonces esta es la que va a ser evaluada. Le doy enter para que puedan entender. Entonces me va a colocar el valor de A, que no es evaluado, entonces me coloca la letra A. B, que no es evaluado, me coloca la letra B. Como tiene una coma acá, el valor de pi va a ser evaluado y es 3,14 y continúa con sus decimales. Después C no es evaluado y me coloca el valor de C. Voy a pegar lo mismo y le voy a agregar aquí a una coma. Fíjense lo que va a pasar. Yo no agregué el valor de B. Le doy intro y me va a dar un error. Antes, que tendría que haber hecho, antes tengo que hacer esto: set q, y darle un valor de 10 a B. Le doy intro. Tengo que salir primero dentro de ese bloque de error. Set q 10 a B. Entonces ahí le asigno el valor de 10 a B. Bueno, me dice que B no es un símbolo. Evidentemente, al asignarse dentro de una lista, se convirtió en un valor de lista, el valor de B. Pero eso es lo que sucede cuando yo voy a evaluar algo que no está definido previamente. Entonces es ahí. Bueno, llegamos a un punto aquí dentro de la explicación, que es una de las cosas más potentes que tiene este lenguaje, que son las macros. ¿Cómo definimos las macros? Mediante el nombre de def macro. Entonces crea una expresión y después es evaluada esa expresión. Es una de las herramientas más importantes del lenguaje, porque es una de las formas como es que se crean tantas alias dentro de este lenguaje, porque tienen todas esas definiciones de macros.
Algunas macros están creadas a nivel de usuario, a través de programación que somos nosotros los que programamos, y otras macros están escritas por cada una de las versiones diferentes del mismo lenguaje Lisp. Como vimos en clases pasadas, y como ustedes pueden revisar en internet, hay un montón de lenguajes que nacen a partir del lenguaje Lisp y otros lenguajes que tienen algunas diferencias con el lenguaje Lisp, pero internamente son el lenguaje Lisp. Gracias a estas macros es lo que este lenguaje se pueden crear un montón de versiones del lenguaje Lisp, porque nos permiten generar alias de los mismos comandos que nosotros realizamos. Por ejemplo, como ustedes vieron aquí, a ver, les muestro unas que ya les había contado. Yo puedo usar la palabra print o puedo usar la palabra write. Todas estas definiciones son todas macros internamente, en este caso de este lenguaje, dentro del GNU Lisp versión 2.49, que es la que usa este compilador, o otras versiones. Ya están guardadas internamente algunas de estas definiciones de macro, y todas estas, como vemos aquí, o como vamos a ver cuando veamos más partes del lenguaje Lisp, son todas definiciones de macros. Todos estos nombres que se pueden llamar de la misma forma son definiciones de macros, y lo que hacen generalmente es cambiar muy poco o casi nada algunas de las funciones, o inclusive algunas que son iguales, depende de qué es lo que quiera hacer el programador. Por ejemplo, yo puedo crear una función suma que sume dos números, o puedo crear una función suma que sume números enteros, y otra función suma que sume valores flotantes. Ya depende de mí eso, y eso lo voy a hacer con estas macros que me permiten crear nuevas definiciones. Entonces, lo que hace una macro es crear una expresión y después lo evalúa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Escribo la palabra def macro, el nombre de la macro, y le paso la lista de argumentos con la expresión que se va a desarrollar como cálculo. Ejemplo, def macro, acá define mi setQ, que es setQ. Entonces yo creo otra definición parecida a setQ, que acepta dos valores. Entonces acepta el valor de, en este caso, de plaza y su valor, y hace aquí el cálculo de esa definición de macro. Entonces yo defino una macro. Básicamente una macro es como una función, pero más se lo usa en este lenguaje como un lenguaje de definiciones, de los cuales nosotros podemos crear nuestras propias palabras reservadas dentro de esa macro. Entonces se abre paréntesis, aquí en el último se cierra el paréntesis de esa definición, se pone las palabras def macro, el nombre de la macro. Entonces en este caso va a ser mi asignación, porque ese Q es asignación, y le pasa la lista de argumentos, que es la que figura aquí, y por supuesto aquí cómo se define o qué es el cálculo que va a realizar. Entonces va a realizar este cálculo que ven aquí. Ejemplo de ello lo vamos a ver acá. Entonces, después de definir todo esto que está acá, escribo lo que va dentro de la macro. Entonces mi CQ le paso los parámetros a, b, y me va a retornar el valor de b. Vamos a probar esto. Abro paréntesis, ahí ven cómo se cierra de vuelta paréntesis aquí.
Luego le escribo la palabra def macro, el nombre de mi macro. Puedo cambiarle acá mi macro, así se va a llamar, donde le paso dos parámetros. param1 y param2, por ejemplo. Y luego escribo lo que mi evaluación y va a ser ese Q de param1, param2, y en este caso, como ven aquí, todo esto va a estar aquí. Importante esto, ahí va. Esa viene a ser esa definición que teníamos anteriormente, donde solamente va a evaluar los parámetros que tiene la coma. Entonces le doy intro ahí. Ya fue creado mi macro. Entonces ya tengo la definición de mi macro con el nombre que se llama mi macro. Le paso el parámetro 1, parámetro 2 y hacia acá mi expresión que se va a ejecutar. Y luego tengo que llamar a mi macro, como ven acá, y le paso los valores y él me va a dar el resultado. Entonces directamente es escribir la palabra mi macro. Puede estar en mayúscula o minúscula, no importa. Y le paso los parámetros. Voy a darle C y D para hacer diferente al ejemplo. Y él me va a retornar ahí un valor. En este caso yo me equivoqué en unas definiciones, pero eso es lo que hace. Y eso es lo que hace. Bueno, entonces sirve para definir otra cosa. Evidentemente en este ejemplo no es muy útil su definición para que nos retorne un valor de A o B, que es el segundo valor que se está evaluando. Porque en realidad lo único que hice aquí es definir una macro y le paso a dos parámetros y va a asignar dentro de lo que es plaza el contenido de valor, pero como tiene aquí esta definición del quote, entonces no va a evaluar eso, sino va a devolver el literal que tiene aquí. Entonces va a devolver B. Eso es lo que hace aquí. No es una macro muy útil esto. Y si yo pregunto qué valor tiene A, entonces lo que hace este SQL es asignar el valor de lo que hay en B en A, y nos va a retornar cuando yo consulte qué valor tiene A, nos va a dar evidentemente el valor de B ahí. Entonces eso es lo que hace, es asignarle el segundo valor al primer valor. Entonces cuando yo consulte qué es lo que tiene A, me va a dar el valor de B. Bueno, después tenemos dentro de este lenguaje lo más importante que vimos, como les dije ya en clases pasadas,
teníamos los átomos, que son cualquier cadena de caracteres. Después tenemos lo que vamos a ver enseguida, lo que son evidentemente caracteres que van entre comillitas, como va la mayoría de los lenguajes. Todos los lenguajes tienen comillas para definir a caracteres. Después tenemos las expresiones, que son las letras A, B, C, D o lo que sea que nosotros podamos definir con alguno de sus valores. Después tenemos las listas, que son las que están entre paréntesis y tienen separación de un espacio de otro. Y después, con el correr de los tiempos, este lenguaje también soporta arrays, así como cualquier lenguaje tiene lo que tienen vectores o matrices. Aquí también tenemos vectores, y estos vectores son algunas variantes que se le agregaron después a este lenguaje. Entonces hay lenguajes que pueden tener más estructuras de datos y menos. Entonces actualmente la mayoría de los que ya tenemos hoy en día ya soportan array, pero hay algunos de los lists que también no soportan array y solamente tienen las listas. Bueno, dentro del common list evidentemente se agregó array, que es lo que nosotros conocemos como listas, digo, como array dentro de los otros lenguajes, que son los vectores. Entonces tienen aquí. Entonces, ¿qué es un array? Nosotros sabemos que es una colección de datos que se accede mediante un índice numérico. Las listas no se acceden mediante esas definiciones, solamente se acceden al primer elemento y el resto, como vimos en la clase pasada, y a partir de ahí podemos recursivamente tener el tercero, cuarto, quinto y sexto elemento. O hay definiciones o macros que nos dicen first, que es el primer elemento, second, el segundo elemento, third, el tercer elemento, y así, en forma ordinal nos va diciendo cuáles son los elementos, o recorremos la lista de forma recursiva. Eso es mediante las listas. Acá, mediante los arrays, recorremos esta estructura de datos a partir de los índices, que vienen a hacer lo mismo que la mayoría de los otros lenguajes. Entonces, para crear un array tenemos que escribir la palabra make array y le damos al tamaño del array. Por ejemplo, si queremos que tenga 3 elementos, 4 elementos, le damos el valor en tamaño. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo para poder entender eso. Y para poder tener acceso a ese array tenemos que escribir la palabra arref, el nombre del array y el índice al cual queremos cargar o leer. Entonces tenemos acceso ahí. Ejemplo, seq me array. Entonces esto se abre paréntesis aquí, se cierra paréntesis aquí. Luego escribo la palabra make array, que es esta que está aquí, y 4. Entonces vamos a crear un array de 4 elementos. Le damos intro si estamos en el intérprete. Voy a crear el intérprete para ver, y nos va a dar estos resultados: nil, nil, nil y nil. Ok. Este es un lenguaje que maneja punteros, pero maneja punteros internamente y no externamente. No es como el lenguaje C, que yo pueda manipular directamente estos punteros. Entonces él me devuelve nulo, 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 porque no tiene ningún valor este array. Entonces devuelve así. Vamos a probarlo. Entonces lo que estoy haciendo es fabricar un array que se llama mi array, y le digo seq para que pueda ver el valor de eso, para que pueda ver el valor que me devuelve, que es nil, nil, nil y nil, porque crea un vector vacío de 4 elementos, y esto significa que están vacíos, no tienen asignado ningún valor. Entonces es eso. Luego de crear el vector, directamente podría haber hecho, en vez de seq, para no mostrarme esto, directamente podría haber escrito mi array, abro paréntesis, make array y 4.
lo cierro paréntesis aquí. Entonces era directamente hacer esto para no ver el resultado de esto. Luego, para asignar un valor, puedo hacer de esta forma. setF o setQ es la misma cosa. Puedo usar setF o setQ, en este caso uso setF para tener acceso a una posición del array. Entonces escribimos la palabra arref. Arref, el nombre del array, en este caso en la posición 2, y vamos a asignar el valor de 3,14. Entonces setf arref mi array en la posición 2, 3,14, y el resultado de eso se cargó el valor de 3,14 en la posición 2 del vector. Voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esto y voy a pegarlo. Entonces abro el primer paréntesis, que es de todo el bloque que estoy usando. Cierro ese paréntesis. Luego hago setF o setQ, no importa. Y en qué posición voy a asignar ese valor es mediante esto que está acá, entre paréntesis. Arref, el nombre mismo del array que nosotros habíamos creado aquí. En la posición 2 le doy 3,14. Voy a cambiar el valor de esto por otro para que podamos ver. Voy a darle 555 y le doy enter. Y ya fue cargado eso. En este caso voy a tener nil. Acá voy a tener el valor de 555, nil y nil. Voy a seguir cargando valores. En la posición 3 voy a asignar 3,14. Entonces voy a tener nil. Acá voy a tener en la posición 2 555 y en la posición 3 3,14 aquí. Y estos van a estar los de los dos costados, van a tener nil. Esas son las formas que voy a asignar ahí. Si yo quiero saber qué es lo que tiene mi array, directamente escribo el nombre del vector. Entonces es mi array, como ven aquí, y ese me va a evaluar y me va a mostrar cuáles son los valores que tiene ese array. Entonces se llama mi array, le doy intro y van a ver nil, nil. En la posición 3 escribí 555 y en la 4 escribí 3,14. Entonces me dio ese resultado. Entonces me pone nil, nil, 3,14 y nil. Después tenemos los manejos de strings, que son para leer los caracteres. Y esto ya manejamos para el otro lenguaje, que es la comilla doble. Y escribimos nuestras cadenas aquí, de esta forma. Entonces, si queremos asignar a mi string el valor de una cadena, directamente escribimos el nombre de la cadena y CQ y ahí asignamos eso. Entonces, evidentemente mi string va a contener el valor de la cadena y le damos intro acá y nos va a reproducir el valor de la cadena. Este símbolo está mal, les voy a mostrar cuál es el símbolo que se usa. Entonces vamos a hacer lo mismo que esto. Abro paréntesis, escribo la palabra set
Q y después le doy el nombre de la variable que se llamará cadena, dejo un espacio y abro la comilla. Esa comilla es cadena de caracteres cierro la comilla y cierro paréntesis, y ahí asigné a cadena el valor de cadena de caracteres. Y luego, si quiero verificar el contenido de eso, escribo mi string, en este caso como se llamó así, mi string, y me va a mostrar la cadena de caracteres. Ahí está. Y bueno, quiero evaluar qué valor tiene, cadena tiene el valor del contenido de ese string. Bueno, ya estamos por terminar el PowerPoint, pero acá vamos a hacer un ejercicio antes de terminar para leer desde la consola. Entonces tenemos el comando read y es de esta forma: setQ a read, y vamos a leer un valor y se queda el teclado para que nosotros podamos introducir valores. Entonces, si yo le diera enter a esto, se quedaría el teclado activo para que yo pueda introducir un valor ahí. Entonces, si yo le introduzco 56, ese va a ser el valor que me va a dar. Entonces se va a hacer 56. Ejemplo. Voy a copiar esto para ser más rápido. Entonces lo que va a hacer es setQ el valor de A y read. Entonces esto va a leer del teclado y va a estar esperando hasta que yo le dé enter. Una vez que yo le dé enter, como la sentencia dice setQ a lo que haya en read, entonces va a asignar lo que yo tipeé dentro de la variable A y va a ser el valor de 56. Si yo consultara el valor de A, que en este caso me va a dar 56, y eso es lo que hace. Y con esto ya podemos hacer lecturas interactivas del teclado del ListWord. Por ejemplo, primero vamos a hacer esto que está aquí: setQ a read, y él espera que yo tipe unos caracteres. Voy a escribir esto: 554, le di enter, y lo que hizo es setQ a el valor de read. Yo esto cargué 554, y si yo quiero saber qué valor cargué, eso se cargó en la variable A. Entonces aquí escribo A y me va a dar el valor de 554. Estaba queriendo hacer esto que dejé acá guardado. Yo acá dejé una función suma. Voy a continuar acá, y después, como acá se ve mejor, paso allá. Entonces esto es lo que estoy queriendo hacer. Voy a escribir primero y después les muestro qué es lo que quiero hacer. Defino una función suma que va a tener dos parámetros. Acá se dan cuenta que yo ya definí el valor de 10 y 5, hizo el resultado de suma, pero acá estoy queriendo leer esos valores. Estoy queriendo pasar en una variable que se llama
valor 1 y este otro se va a llamar valor 2. Entonces voy a leer dos números del teclado y voy a asignar a esto. Luego voy a hacer voy a llamar a suma. Voy a copiar directamente esto que está aquí. Voy a borrar este que está acá. Ahí estamos. Entonces aquí va a ser valor 1 y valor 2. Entonces lo que estoy haciendo aquí es definir una función. Aquí asignar a valor 1 la entrada del teclado y leer otro número del teclado y asignar a valor 2. Luego aprovecharme de esta función que ya definí y lo que va a hacer es sumar dos valores que le paso por parámetro, que en este caso es valor 1 y valor 2. Eso va a retornar un valor y voy a imprimir. Les muestro acá que aquí no me va a funcionar, por eso voy a tener que usar el listwork. Acá dice input en un buffering. Lo que pasa es que este es un compilador y no es un intérprete, y también dentro de este mismo intérprete no me permite hacer las entradas por teclado, porque en realidad lo que estamos viendo aquí es un compilador de Lisp, y el resultado de ese compilado se envía a consola como esta es una Linux. O sea, si yo lo que estoy viendo acá es una página web, ¿está bien? Pero internamente lo que se está ejecutando son comandos de Linux. Suponemos que detrás del backend de esta plataforma que ven acá hay unos programas que cuando le damos execute, lo que está haciendo es llevar esto que está escrito a Linux, y el Linux ejecuta en línea de comandos ese resultado y me muestra acá donde está el result lo que salió en línea de comandos. No puedo tener entrada de caracteres porque evidentemente esto es como tener una vista remota del servidor, y no tengo la entrada de teclado, solamente tengo para poder enviar los valores. Entonces no puedo leer. Él está esperando que un archivo acá, y ese archivo no lo estoy pudiendo enviar. Entonces file string character no está leyendo eso, entonces da un error por eso. Bueno, entonces lo único que se puede hacer es esto, llevarlo dentro del listwork y probarlo ahí. Como aquí esto se va ejecutando paso por paso, me conviene abrir un archivo nuevo y pegarlo ahí. Hay una diferencia entre el listener, que es la línea de comandos, y el lenguaje. Como ya acá ya es un poco más largo los procesos que estoy haciendo, entonces me conviene ya directamente todo esto, bloques, pasarlo a un compilador y vamos a ver cómo lo hace. En este caso, como es mi computadora y es dentro de este mismo grupo, me debería aceptar esto y lo compilo, y al compilar me va a pedir dos valores. Entonces primero va a definir una función que se va a llamar suma y le pone la palabra de fum, abren paréntesis por supuesto y cierran aquí. Luego escriben suma, le pasan los argumentos que van a ser a y b, cierran paréntesis, y después la expresión que va a ser evaluada, en este caso va a ser la suma de a y b. Se cierra paréntesis, luego leemos del teclado y le asignamos consecutivo un valor de 1 aquí, leemos el teclado acá y asignamos en valor 2 eso. Luego llamamos a la función que se va a llamar suma y le pasamos nuestros dos valores
que leímos por teclado, se cierra aquí paréntesis y de vuelta aquí el paréntesis que corresponde a todo este bloque, y ahí termina este pequeño programita. Para compilar, compilamos aquí con este simbolito y me da acá en este caso el mismo error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evidentemente me tengo que ir al listener y ejecutarlo desde ahí. Entonces es la misma cosa. Voy a irme hasta el listener, a ver dónde tengo aquí el listener. Acá tengo el listener, voy a darle enter acá y voy a ejecutar por parte. Primero voy a definir esa función que tengo ahí. Entonces voy a copiar solamente esto. Y ahí fue cuando escribí la palabra fun suma y le agregué todo esto, entonces aquí ya me creó la función suma. Ahora voy a leer estos dos valores. Entonces CQ valor 1, read, le doy intro. Le doy intro y ahí me espera en teclado para que le introduzca un valor. Que sea un valor fácil para que podamos sumar mentalmente. Le doy un valor de 10 al valor de 1 y ahí ven. Entonces le asigné el valor de 10 acá con CQ valor 1 igual a read, y ahora voy a hacer lo mismo para el valor de 2. Ahí, y ahora voy a leer otro número, voy a darle 20 para que sumemos 30. Entonces ya tengo cargado el valor de CQ valor 2 que va 20 y el valor de CQ 1 valor 10. Eso es leyendo por teclado. Ahora me queda hacer esto. Y va a imprimir la función suma con sus dos parámetros que le paso. Y me va a dar el resultado de 30. Entonces, es esto lo que tengo que hacer. Definir una función suma A y B con sus parámetros A y B. Luego, hacer el cálculo aquí. Y después leer por teclado o asignar un valor a valor 1 y valor 2. Imprimir el resultado que arroja esta función de suma con estos parámetros que le paso. Esto bien podría haber sido aquí directamente en vez de darle un valor de teclado. Así, y ejecuto acá en el compilador. Entonces me da 30. Acá no puedo escribir la palabra read, pero es otra opción que tengo. Si tengo el compilador y el intérprete, lo puedo hacer directamente
aquí con esta forma de read. Y si no tengo, evidentemente lo único que me queda es asignarle valores estáticos dentro de estos compiladores. Bueno, ya vimos en la función print para imprimir, que es lo mismo que write, que es esto que estuvimos haciendo acá, print y un valor. Entonces convierte una expresión de list en una secuencia de caracteres. Ejemplo de ello, tenemos print y una expresión. Puede ser una cadena de caracteres o un cálculo. Entonces, eso puede ser lo que se puede imprimir. En este caso, vamos a imprimir una lista que tenga estos tres valores. Y si va a imprimir esta lista que está aquí. Si no tienen un editor de texto, lo pueden cargar el programa mediante esta función de load y que sirve para cargar el archivo de fuente. Entonces, en nuestro caso no hay problema porque tenemos acá File, New, Open. Pero si no tuviéramos, y si solo también tuviéramos consola, íbamos a escribir la palabra load y nos va a abrir para poder cargar eso. No es nuestro caso. Directamente nosotros ya cargamos el código fuente que va a necesitar en este caso con la extensión LSP, que es la ellipse. El ejemplo que tienen aquí es load mi fichero, y mi fichero tiene que existir para que pueda cargarse. Si lo encuentra, devuelve, si logra encontrar el archivo, va a devolver T, que es true, y en caso contrario, si no lo carga, va a devolver nil. No creo que haga falta. Directamente acá donde dice open file, nosotros abrimos el archivo y buscamos algún ejemplo. Entonces este, por ejemplo, y lo que hace es va a leer un valor y le va a sumar más 15. Voy a probar, por ejemplo, esto. En este caso evidentemente no me va a responder porque es el compilador y no es el intérprete. Yo necesito, para las funciones de read, necesito llevar al intérprete. Y escribirlo aquí. Entonces, no me copió, pero era eso. Entonces cada vez que van a cargar directamente, lo van a cargar aquí, buscar un programa, y no mediante esta función que dice load el nombre de fichero y cargar el fichero. Esto es más complejo porque evidentemente tienen que saber el nombre de fichero y hay veces que no nos acordamos y es más fácil buscar eso. Bueno, y hasta ahí las clases de hoy. Los que les dejé un video adjunto también, que es para la tarea, y ahí explica toda la tarea, cómo se hace. Aquí les vuelvo a dejar un ratito. Ustedes pueden ver el video y pueden pausar el video un rato, y esto es el resultado de lo que tienen que entregar. Ya no les voy a explicar, pero les voy a explicar rápidamente, pero ya no voy a hacer el ejemplo, directamente lo voy a mostrar acá. El primer ejercicio dice ejercicio fuerza. Lo que tienen que hacer es un ejercicio que hace una multiplicación de fuerza es igual a masa por aceleración, y les pide estos valores de 9,8 de aceleración y masa 11. ¿Y cómo hacemos ese ejercicio? Hacemos CQ masa igual a 11 intro, entonces asignamos el valor de masa igual a 11, eso que está ahí. Después escribimos aceleración CQ 9,8 y asignamos el valor de aceleración a 9,8.
Entonces escribimos esto que está acá y antes escribimos esto que está acá. Esto que está acá que puse acá es nada más que comentarios para entender lo que es. Entonces masa es igual a 11 significa en el lenguaje Lisp CQ espacio masa espacio 11.0. Aceleración es 9,8, entonces ponemos CQ aceleración espacio 9,8 y ya tenemos eso. Y por último nos queda hacer el cálculo y vamos a asignar a fuerza. Como ven acá, fuerza es masa por aceleración y en este caso da 107,8. Entonces CQ fuerza es la multiplicación de masa, este es el signo de multiplicación, masa espacio aceleración. Acuérdense que esta es una notación prefija, por eso se pone primero el operador y luego los operandos con un espacio entre ellos. Bueno, y eso es lo que se pide y hace ese cálculo. Luego dice realizar el siguiente cálculo en Lisp de 3 más 5. Como esto está en notación prefija, entonces ponemos primero el operador y luego ponemos los operandos. Y eso da resultado 8. Luego hacer ese mismo cálculo de 3 sumas. Como esto es una estructura árbol donde en la cabeza está el símbolo más, entonces es directamente más y sus hijos son 13, 25 y 11 porque quiere que se sume 13, 25 y 11. Entonces voy a tratar un poco de dibujar acá a ver si es que pongo el símbolo más, y sus tres hijos son 13, 25 y 11. 13, 25 y 11. Ahora esto sería una estructura tipo árbol. Entonces, en un lenguaje normal o en la forma matemática normal, para nosotros escribir es muy fácil esto. Pero para escribir en el lenguaje Lisp tiene que hacer de esta forma. Primero se ponen los operadores, en este caso más, y va acá arriba más. Entonces ponen más 13 espacio 24 espacio 11 y tienen de esta forma. Entonces ahora en paréntesis más 13, acá hay un espacio, acá hay otro espacio 25, acá hay un espacio 11. Entonces tienen de esta forma. Esta es la forma prefija para escribir y el resultado de eso es esto que está acá y esto es el resultado de ese tercer ejercicio. Para el cuarto ejercicio abrimos paréntesis, luego tenemos un paréntesis interno que es una multiplicación de 43 por 5 dividido 3, y para hacer ese cálculo tenemos que primero hacer este paréntesis que está acá y es la multiplicación espacio 43 espacio 5, esto que está acá. Abrimos paréntesis, ahí ponemos el operador que es multiplicación y vamos a multiplicar 43 por 5, esto que está acá. Luego está esto que es de división y 3. Entonces primero se pone el operador que es división aquí, división que está acá. Luego se deja un espacio porque esto es un operando. El resultado de esto es un operando y el 3 es otro operando. Entonces ponemos este espacio 3. Y esto es lo que teníamos que construir. Esto es lo que se tiene que construir. Bueno, y da por resultado 115 dividido 3. Esto no es entero, entonces va a dar con coma. Para no dar con coma se queda con fracción decimales, no con fracción no decimal, entonces queda en forma fraccionaria el resultado. Después en el 5 hay que hacer lo mismo,
es casi el mismo ejercicio. Acá tenemos que multiplicar 123 por 5 y lo primero que tenemos que hacer es tener el operador, que es multiplicación, y después los dos valores, que es 123 y 5, y tenemos ya definido esto que está acá. Luego vemos que es una suma y colocamos acá la suma, y estos dos dejamos como su operando y colocamos este como el primer operando y luego el 3 como el segundo operando. Entonces es esto el resultado de lo que hay que hacer, y da por resultado, la evaluación de eso da por resultado 128. Y por último, acá hay una asignación de variable. En variable contiene el resultado de esto, que es 2 menos 3. 2 menos 3. Y esta es una operación algebraica, por lo que nos da el resultado menos 1. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Esto directamente es cargar en el lib y probarlo. Intro y me da valor menos 1. Entonces, ¿en qué variable viene ese valor? Evidentemente queda en variable. Entonces, esta expresión fue evaluada y se cargó el valor en variable, y eso es lo que muestra. Bueno, y hasta ahí entonces la clase de hoy. Les dejo ahí esto para que puedan tener. Tienen en este video como en el otro video, tienen lo mismo, solamente que en el otro tarda como unos 30 minutos explicando todo el proceso de cómo se arma esto. Entonces pueden parar el video, hagan un print screen y chequean si estos son los resultados, y esto mismo es lo que tienen que entregar como tarea para esta semana. Entonces yo ya les dejo en el otro video o acá cuáles son los resultados, y esto mismo es lo que tienen que escribir y enviarme como sus trabajos para ser evaluados. Creo que tenemos una o dos clases todavía y luego tenemos el examen. Yo les voy a dar el contenido de la última clase para el examen. Entonces nos encontramos la próxima semana y muchas gracias. Ahora